Buenas tardes, esto es una clase de nivel 2 distancia, que es la clase 31, ya que esta mañana grabé una clase en diferido en mi casa y en la que he dado un repaso a todas las categorías gramaticales, menos el verbo, que no lo he explicado, ya que en el propio libro de apuntes lo pone después, ¿vale? Entonces vamos a seguir el orden en el que están montados los apuntes del tema 2 de nuestro curso. Así que en esta sesión vamos a hacer el ejercicio 1 de la página 61 del libro de tercero de ESO de Marea Verde, que en nuestro documento es la página 6, ¿vale? Pero que yo siempre he llamado así porque originalmente procede de este libro, que es un libro gratuito y que me ha venido muy bien, a pesar de sus defectos, y que voy a hacer ahora, ¿vale? El ejercicio 1 dice: señala la categoría morfológica a la que pertenece cada una de las palabras del siguiente texto. Entonces vamos a tener mucho trabajo, porque de este texto vamos a decir cada palabra lo que es. Vamos a decir qué es cada palabra, salvo algún caso que sean dos palabras que van juntas, diciendo su categoría gramatical o categoría morfológica. Bueno, entonces voy a ello. Vale, he anotado las primeras palabras. Volvemos al texto y dice: los primeros días yo salía un poco más temprano para no correr el peligro de encontrar al portugués parado con su coche. Vale, esta oración, esta primera parte de una oración que dice: los primeros días yo salía un poco más temprano para no correr el peligro de encontrar al portugués parado con su coche comprando cigarrillos, la voy a ir analizando palabra por palabra, ¿vale? Esto es un análisis morfológico, no sintáctico. No me pongan ustedes sujeto, ni predicado, ni complemento circunstancial, ni nada de eso, ¿vale? Solamente vamos a decir de qué tipo es cada palabra. Bien, entonces, ¿a qué se refiere? A días, los primeros días. Esto es un determinante artículo. Artículo determinado. ¿Vale? Luego usaremos abreviaturas, las primeras las voy a poner enteras. Los primeros días, ¿vale? Primeros se refiere a días, entonces, primeros acompaña a días, entonces también podríamos decir que esto es un determinante numeral ordinal, primero, segundo, tercero, pero también podemos decir que esto es directamente un adjetivo. ¿Por qué? Pues porque hay gramáticos que niegan la existencia de los determinantes numerales ordinales, ya que los primeros, los segundos días, lo que sea, también podría ser los últimos días, los postreros días, ¿no? O sea que podemos meter ahí en ese mismo lugar un adjetivo normal. Entonces, por eso no queda mal poner directamente adjetivo. Días es un sustantivo. Podríamos clasificar el sustantivo y decir sustantivo común. Esto baila un poco, oscila entre concreto y abstracto, ya que un día es una especie de concepto mental también, ¿no? Sin embargo, vamos a poner concreto porque los días son contables, entonces eso es bastante prueba de que es algo concreto, ¿no? Entonces, común, concreto, contable, individual. Vale, yo, ¿qué es yo? Pues un pronombre personal tónico, ¿vale? Vamos a poner tónico para cuando diferenciemos de los átonos. Salía es el verbo salir. Verbo salir, ¿en qué tiempo? Pues hay que decirlo, y esto no lo tenemos que ir sabiendo, los tiempos verbales. Pretérito, vamos a poner primero la persona, ¿vale? Vamos a poner verbo salir, yo salía, primera persona del singular, persona singular del pretérito pretérito imperfecto de indicativo. Yo salía, tú salías, él salía, nosotros salíamos, vosotros salíais y ellos salían. Pretérito imperfecto de indicativo. Esto hay que ponerlo en los verbos, ¿vale? Si ponemos solo verbo, yo lo contaré como correcto, pero para que cuente la pregunta entera en un examen, habría que poner el tiempo verbal completo, persona, número y toda la más información.
tiempo, aspecto y modo. El tiempo es pretérito, el aspecto es imperfecto, hay perfecto e imperfecto, y el modo es indicativo. Y modo hay indicativo, subjuntivo e imperativo. Un poco más temprano. Aquí tenemos que trabajar un poco. Tenemos aquí una cuestión importante. Un poco más temprano, lo primero que tenemos que ver es que un poco y más acompañan a temprano. Un poco temprano, más temprano, un poco más temprano, ¿no? Todo acompaña a temprano. Entonces lo más importante es saber qué es temprano, porque dependiendo de qué acompaña qué, tendremos una categoría gramatical u otra. Entonces, ¿qué es temprano? Yo salía temprano. Nos olvidamos de este un poco más y decimos yo salía temprano. Entonces, yo salía temprano, puedo decir yo salía temprana, o si somos varios podemos decir nosotros salíamos tempranos. No queda bien. Esta es una palabra invariable, no tiene género y número en este caso, ¿vale? Es como decir yo salía pronto o yo salía tarde, yo salía pronto. No podemos decir pronta o prontos, no. Yo salía un poco pronto, yo salía un poco temprano. Estoy insistiendo mucho en esto porque esto no es un adjetivo, esto es un adverbio. Adverbio de tiempo, ¿vale? Si alguien me pone de modo, pues tampoco estaría muy mal porque es como salía, ¿no? Pero bueno, realmente responde más a la pregunta ¿cuándo? Entonces es un adverbio de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que acompaña a un adverbio? Pues solamente puede acompañar un adverbio otro adverbio. Y aquí tenemos uno que es más, ¿vale? Adverbio de cantidad. Y me queda este un poco más, ¿no? Este un poco más, ¿no? Realmente aquí hay un problema porque no sabemos muy bien qué acompaña a qué, si es un poco más o un poco temprano. Realmente es un poco que acompaña a más, o sea, es un complemento adverbial del adverbio que acompaña al otro adverbio. Entonces, este un poco lo he puesto junto porque un no puede ir separado de poco. Un poco es como equivale a decir algo más temprano, o ligeramente más temprano, ¿vale? Esto equivale a un adverbio. Esto es una locución adverbial, ¿vale? Locución adverbial de cantidad, ¿vale? Entonces, una locución adverbial es dos o más palabras que equivalen a un adverbio, como decir algo más temprano, ligeramente más temprano, bastante más temprano, ¿no? Entonces, esto es una locución adverbial. Vale, pues seguimos. Vale, pues la siguiente palabra es para no correr el peligro de encontrar al portugués comprando cigarrillos, ¿vale? Aquí dice para no correr el peligro de encontrar al portugués comprando cigarrillos, ¿vale? Aquí está en el texto. Bueno, pues para es una preposición. A, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, hacia, hasta, según, para, por, sin, so, sobre, tras, durante, mediante, versus, vía, ¿no? Todas estas preposiciones que hay que saberse de memoria. Entonces, para es preposición. No es un adverbio de negación. Adverbio de negación. Correr. Correr es un verbo. ¿Verbo en qué? Verbo en infinitivo, en una forma no personal que son infinitivo, gerundio y participio. Verbo en infinitivo. Hay que decir el tiempo verbal en el que está. El peligro. El va delante de peligro, entonces esto es un determinante artículo determinado. El, la, los y las. Lo de masculino singular no hace falta, ¿vale? Eso es de primaria, eso es de niños. No hace falta que me pongan masculino singular, femenino plural, ni nada de eso. Peligro. Peligro, esto es un sustantivo, ¿vale? Y podemos decir sustantivo común, y esto sí que sería abstracto. Un peligro es una idea, un concepto abstracto. Entonces ya no ponemos lo de contable, ni incontable, ni individual, ni colectivo. Es abstracto y ya está.
De, preposición. A ante, cabe, con, contra, de, desde, en, preposición. Encontrar, verbo en infinitivo. ¿Vale? No hace falta que me digan primera conjugación, ya saben que los verbos acaban en ar, er, ir, los de ar son de la primera, er de la segunda, ir de la tercera, pero eso también es muy de primaria, ¿vale? No hace falta que lo digamos aquí. Al, estos son dos palabras, es a más el, esto es preposición más determinante artículo. Portugués. El portugués está escrito con mayúscula, y además es un nombre, un apodo con el que es conocido alguien, ¿no? Al portugués, y lo pone con mayúscula. Entonces esto es un nombre propio. Nombre propio. Un sustantivo propio, ¿vale? Un antropónimo. Un antropónimo es un nombre de persona. Un topónimo es el nombre de un lugar. Parado con su coche comprando cigarrillos. Entonces, parado parece un verbo, pero si fuera una mujer estaría parada. Si fuéramos varios estaríamos parados. Quiero decir que tenemos concordancia. Y además, este parado se refiere a portugués, el portugués parado, ¿no? Entonces, esto es un adjetivo. ¿Vale? Un adjetivo, no hace falta que entremos ahora si es calificativo, relacional. Realmente sería calificativo, ¿no? Para saber que no es relacional, ¿vale? No, pero bueno, mejor no lo comentemos porque si no nos enredamos en teorías. Con su coche, con es una preposición. Su va delante de coche. Entonces, si su va delante de coche, que es un sustantivo común, concreto, contable, individual, ¿qué es su? Pues un determinante, porque va delante de coche. Su es un determinante posesivo. Es mi, tu, su, nuestro, vuestro, su, son los determinantes posesivos. Comprando cigarrillos. Comprando, esto sí que es un verbo en gerundio. Verbo comprar en gerundio. Y luego cigarrillos, esto es otro sustantivo, común, concreto, contable, individual. ¿Vale? Ya tenemos hecho hasta aquí. Vamos a seguir. Vale, pues seguimos. Además, tenía buen cuidado de caminar por la orilla, etcétera, ¿no? Además, es un adverbio, ¿vale? Adverbio que podríamos decir de afirmación, por ejemplo. Si no sabemos de qué es un adverbio, pues decimos adverbio simplemente, pero bueno, de afirmación yo lo voy a poner así con interrogación, ¿vale? Porque creo que sí, que además también son de afirmación, pero al igual se clasifican en otro conjunto. Tenía, pues entonces es el verbo tener, tenía, ¿quién? En primera persona, tenía yo buen cuidado de caminar por la orilla, ¿no? Para no encontrármelo, lo que sea. Entonces, el verbo tener aquí está en primera persona del singular, estamos en pretérito imperfecto de indicativo, pretérito imperfecto de indicativo, y ya está, ¿vale? Decimos persona, número y el tiempo verbal, pretérito perfecto de indicativo. Buen cuidado, ¿no? ¿Qué es buen? Pues esto nos puede hacer dudar con un adverbio, ¿no? Pero, claro, si pensamos en la oración, tenía cuidado, ¿qué tenía? Cuidado, ¿no? Cuidado es un sustantivo, tener precaución, ¿vale? Esto es un sustantivo común,
Perdón, común abstracto, ¿vale? Esto es un sustantivo común, no es propio, abstracto. Tener cuidado, ¿no? Esto es lo mismo que decir precaución, por ejemplo. Tenía cuidado, tener precaución, tener cautela, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es un sustantivo abstracto. Pues que si esto es un sustantivo, ¿qué será? Buen. Si no es un determinante y va acompañando un sustantivo, pues un adjetivo, ¿vale? ¿Vale? Es un adjetivo calificativo, un adjetivo que está contraído porque es como decir gran y grande, ¿no? Si decimos gran hotel, ¿vale? Pues eso es lo mismo que hotel grande, ¿eh? Pero buen cuidado es lo mismo que cuidado bueno, ¿no? Adjetivo, esto equivale a bueno, ¿vale? Este adjetivo buen es bueno, ¿no? Es como malo y decir mal, mal ojo, mal lo que sea, ¿no? Pues eso es malo realmente, es el adjetivo del que se ha omitido la vocal. Bueno, de preposición. Caminar, verbo en infinitivo. Por la orilla de la calle, por es otra preposición. Por la va delante de orilla, esto es un determinante artículo determinado. Orilla, esto es un sustantivo común, concreto, individual, contable. Creo va primero contable y luego individual, pero bueno. De la calle del lado opuesto. De preposición. La calle. La determinante artículo determinado. Calle, sustantivo común. Sustantivo común. La calle, sustantivo común. Concreto. Contable. Individual. Las calles se pueden contar y es individual. Del lado contrario. Entonces aquí tenemos del, que es de más el, ¿no? Esto es lo mismo que preposición más determinante artículo. Lado contrario. Lado. Un lado. Esto es un sustantivo. Sustantivo común. ¿Qué más? Lado contrario. Bueno, en fin, podríamos decir más cosas. Sustantivo común, el lado, claro, un lado y otro lado. ¿Esto es concreto o es abstracto? Lo voy a dejar así, ¿vale? Porque podríamos considerarlo abstracto, pero no, es concreto porque se pueden contar. Concreto, sustantivo común, concreto, contable, individual, vamos a poner. Siguiente, contrario, el lado contrario, ¿no? Lado y contrario se acompañan, el lado contrario. Si fuera otra palabra como, yo que sé, la fachada, la fachada contraria, ¿no? Tendríamos concordancia. Entonces, esto es un adjetivo. Adjetivo, calificativo o lo que sea. El lado contrario, no, sería relacional, de hecho. El lado contrario, no podemos decir lado muy contrario o el contrario lado. En fin, lo voy a dejar así, pero yo creo que es un adjetivo relacional. Casi cubierto. Claro, casi cubierto por la sombra de las, lo que sea, ¿no? Él está casi cubierto, va casi cubierto. El protagonista del relato, ¿no? El que no se quería encontrar al portugués parado con su coche, va casi cubierto. ¿Esto qué es? Pues esto es otro adjetivo. Entonces, si va cubierto, y aquí sí que es calificativo, porque tenemos un cuantificador delante,
Si va casi cubierto, ¿qué es casi? No puede ser un determinante porque va delante de un adjetivo. ¿Qué es lo único que puede calificar? ¿Qué es lo único que puede acompañar a un adjetivo? Esto es un adverbio. Adverbio que podríamos decir de modo o de cantidad, ¿vale? Esto quiere decir casi cubierto, podría equivaler más o menos a parcialmente cubierto, ¿no? O bastante cubierto, bastante. También si es bastante queda como de cantidad y si es parcialmente queda como de modo, ¿no? Bueno, casi cubierto por preposición. Preposición, la sombra, la determinante, artículo determinado, femenino singular. La sombra, esto es un sustantivo común. ¿Qué más? Una sombra, dos sombras se pueden contar, es individual, pues, sustantivo común, concreto, contable, individual, vamos a poner. Una sombra, dos sombras, tres sombras, ¿no? Se pueden contar. Bueno, de las cercas de las plantas que unían, de es una preposición, ya nos ha salido muchas veces. Las cercas de las plantas, las y cercas, cerca no es el adverbio cerca o lejos, sino las cercas, los vallados, ¿no? Los límites de las plantas, las cercas. Pues cercas es un sustantivo. Sustantivo común, ¿vale? Las cercas, lo que sea. Las, entonces, como va delante de cercas, que es un sustantivo, es un determinante, artículo determinado. Las cercas de plantas o de las plantas, no me acuerdo qué decía en el texto, las cercas de plantas que unían el frente de cada casa. Las cercas de plantas que unían, y aquí voy a seguir, el frente de cada casa. Vale, entonces, de es una preposición, como siempre. Ante cabe con, contra de, desde en, preposición. Plantas, de plantas, pues estamos hablando de plantas, esto es un sustantivo, común, concreto. ¿Vale? Común, concreto, contable, individual. Que unían, y aquí tenemos algo muy interesante, que unían. Las plantas unían el frente de cada casa, ¿no? Entonces, las plantas que unían, esto no es una conjunción, esto se refiere a plantas, las plantas que unían, ¿no? Esto es como decir las plantas las cuales unían el frente de cada planta. Esto es un pronombre relativo. Un pronombre relativo que es que o quién, o el cual, la cual, ¿no? Que hace referencia a una palabra anterior, las plantas que unían, y por eso se llama pronombre relativo, porque hace relación a otra palabra, ¿vale? Esto del pronombre relativo. Unían, pues aquí tenemos el verbo unir, tercera persona del plural, ellas unían, ¿no? Las plantas, tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, otra vez pretérito imperfecto de indicativo. El frente, el es un determinante artículo determinado. El frente es como la fachada, ¿no? El sustantivo, pues esto será un sustantivo común, concreto. Un frente, dos frentes, pues será contable, individual, ¿no? Vale, de cada casa, de preposición.
Y ahora, cada casa, cada va delante de casa. Casa es un sustantivo. Sustantivo, común, concreto, individual, contable. Contable, individual. Cada va delante de casa. Entonces esto solo puede ser una cosa, que es un determinante que podemos decir dos respuestas: indefinido, como de varias casas, de alguna casa, ¿no? Indefinido, pero que también podríamos decir que es un tipo de determinante que es para distribuir, que se llama distributivo. Determinante indefinido o distributivo. Cada, ambos, sendos, sendas, ¿no? Esos son determinantes distributivos, ¿vale? Esto es cada casa, pero bueno, con que me pongan determinante ya está bastante bien. Vale, he copiado el resto y dice después: y apenas llegaba a la Río San Pablo, cortaba camino y seguía con las zapatillas de tenis en la mano, casi pegándome al gran muro de la fábrica. Vale, la fábrica era con mayúscula, creo que lo he puesto con minúscula, al gran muro de la fábrica, que luego será nombre propio. Vale, entonces, y, ¿qué es y? Y, o bien, lo que sea, esto es una conjunción. Conjunción coordinante o coordinada, que también se dice coordinante copulativa. Ya veremos los tipos de conjunciones. De momento, con que me pongan conjunción me vale. Apenas llegaba. Apenas, no sabemos esta palabra lo que es, pero sabemos que se refiere a llegaba, ¿no? Y casi no llegaba, casi llegaba, en todo caso se refiere al verbo que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo único que puede calificar un verbo? Pues un adverbio, ¿vale? Un adverbio que puede ser de modo, puede ser de cantidad o algo así, ¿no? Apenas adverbio, ya está. Llegaba, pues tenemos el verbo llegar, ¿vale? Que está ¿en qué? El verbo llegar aquí está en primera persona porque está hablando el protagonista, que es el que ha evitado al portugués, que va por las sombras de las cercas de las plantas de las casas o algo así. Entonces, primera persona del singular, ¿vale? Yo llegaba a la Río San Pablo. Entonces, llegaba, ¿en qué tiempo está? Pues en el que están todos, en pretérito imperfecto de indicativo. A, preposición, llegaba a preposición. Preposición, a ante cabe contra de, desde en, etc. La Río San Pablo. La es un determinante, artículo determinado, ¿vale? No es un pronombre, salvo que fuera delante de un verbo o algo así, ¿no? La compré, la dejé, ¿vale? Pero si ahora tenemos un sustantivo, que va a ser este caso, a la Río San Pablo. Esto no sé lo que es, pero tiene pinta de ser un lugar, porque dice llegar a la Río San Pablo. Esto es un nombre propio, un sustantivo propio, ¿vale? Nombre propio, ¿vale? Sustantivo, es lo mismo. Que es el nombre de un lugar es un topónimo. Topónimo, ¿vale? Un topónimo es el nombre de un lugar. Cortaba, pues tenemos aquí el verbo cortar. Cortaba camino, verbo cortar, ¿vale? Estamos en la primera persona del singular, ¿vale? Aquí he puesto plural, lo he puesto, sí. Primera persona del singular y estamos otra vez con el verbo en pretérito imperfecto indicativo. Pretérito imperfecto de indicativo. Hagan las abreviaturas de manera que yo me entere de lo que es, ¿vale? Imperf o imp, o algo así, no me pongan solamente una i o una i y una m, ¿vale? Que acorten las palabras de manera que sea intuitivo reconocerlas, ¿vale? Que me dé cuenta de qué palabra estáis escribiendo y si no, la escriben ustedes entera. Pretérito imperfecto de indicativo. Cortaba camino. Camino es un sustantivo común. Sustantivo común, concreto,
concreto, contable, individual. Contable, puedo contar los caminos, 3 caminos, 4 caminos, individual. Es cierto que cortaba camino podría ser una locución verbal de atajaba, ¿vale? Cortaba camino, esto no lo he dicho en otros vídeos de hace años, que también equivale a una locución verbal, ¿vale? A una locución verbal que equivaldría a atajaba, ¿no? Tomaba un atajo, atajaba, ¿no? Cortaba camino, ¿vale? Esto podría equivaler a una locución verbal. Y ya ha salido antes, es una conjunción copulativa, ¿vale? Conjunción coordinada copulativa o coordinante. Seguía, verbo seguir en primera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo. Imperfecto de indicativo. Con preposición. A ante cabe con preposición. Las zapatillas. Las determinante artículo determinado. Zapatillas, sustantivo común, sustantivo o nombre común, sustantivo común, concreto, contable, individual. ¿Vale? Se pueden contar las zapatillas, normalmente hay 2, pero podemos tener 200 zapatillas, ¿no? Individual. De tenis, zapatillas de preposición. Preposición de tenis, sustantivo, común, concreto, el tenis. Bueno, yo no diría mucho si es concreto, voy a poner común y ya está, porque, claro, el tenis se puede contar, un tenis, 2 tenis, no. Entonces, igual es abstracto, ¿vale? No lo voy a decir. Tenis, sustantivo común, quizás sea abstracto. En preposición, la mano, la determinante artículo determinado. En la mano, esto es un nombre común, sustantivo común, concreto, esto sí que es concreto, también es contable y es individual. Casi pegándome. Entonces aquí tenemos casi pegándome y ya verán por qué he separado pegándome, ¿no? Casi es un adverbio de cantidad, ¿no? Creo que ya ha salido antes, creo que salió la palabra apenas y casi, sí, casi cubierto. Entonces casi cubierto, pues es un adverbio, como habíamos dicho aquí. ¿Dónde está casi cubierto? Casi, adverbio de modo o de cantidad. Vamos a poner adverbio de modo o de cantidad, más bien de cantidad. Pegándome es un verbo que tiene un pronombre enclítico, un pronombre pegado por detrás, ¿no? Pegando es el verbo pegar en gerundio, verbo en gerundio. Me es un pronombre personal átono, métese no sos, pronombre personal átono. Acuérdense de la lista de pronombres personales átonos, métese no sos, Lola, los, las, le y les. Al gran muro de la fábrica. Entonces tenemos al, esto es a más el, esto es preposición más determinante, preposición más determinante, artículo determinado. Gran muro, gran es el adjetivo grande que va delante, ¿no? Adjetivo. Muro, sustantivo, común,
concreto, contable, individual. Sustantivo común, concreto, contable, individual. De, preposición. La, determinante, artículo determinado. Y fábrica es un nombre propio, sustantivo propio, que es el nombre de un lugar, entonces esto es un topónimo. ¿Vale? Y así hemos terminado de analizar cada una de las palabras del texto de la página 6 de los apuntes del tema 2. ¿Vale? Esto ha sido todo por hoy. Paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.